Nigeria, una nación que lucha con el peso de sus propias promesas, se encuentra atrapada en la compleja red del clientelismo político. Este sistema insidioso, profundamente arraigado en el tejido político del país, opera sobre un principio simple pero poderoso. Agentes de poder, los llamados padrinos, ejercen una influencia indebida sobre los funcionarios electos. Eligen a los candidatos, financian las campañas y exigen una lealtad inquebrantable. A cambio, esperan que sus marionetas obedezcan todas sus órdenes, priorizando las ganancias personales sobre el bienestar de la población. Es como una especie de amiguismo, pero a una escala mucho mayor y con consecuencias mucho más graves. Este intercambio corrupto está en el corazón del malestar político de Nigeria. El clientelismo político prospera gracias al favoritismo, una red de favores y obligaciones que vincula a los políticos con sus benefactores. Una verdadera camarilla. Mina la esencia misma de la democracia, erosionando la responsabilidad, la transparencia y el Estado de Derecho. El mandato popular se vuelve secundario a los caprichos de estas poderosas figuras, que operan con total impunidad, sus acciones ocultas bajo un velo de secreto. Las consecuencias son desastrosas, la corrupción florece, el desarrollo se estanca y las voces de los ciudadanos comunes son silenciadas. El camino de Nigeria hacia una verdadera democracia se ve obstaculizado por este sistema insidioso que amenaza con desmantelar el frágil tejido de la nación. Este problema no es exclusivo de Nigeria. En toda África y en otras partes del mundo en desarrollo, sistemas similares de favoritismo y clientelismo se han afianzado, socavando las instituciones democráticas y obstaculizando el progreso. Pero Nigeria, con su vasta riqueza petrolera y su posición como potencia regional, tiene la responsabilidad específica de afrontar este desafío de frente. El futuro de la democracia en Nigeria, y quizás en la región en su conjunto, depende de ello. El estado de Rivers, en el corazón del delta del Níger, la región petrolera de Nigeria, ilustra cruelmente los efectos corrosivos del clientelismo político. Es como un toma y daca elevado a la enésima potencia. Este estado, rico en recursos, con una abundante riqueza natural, debería ser un modelo de prosperidad y desarrollo, como un Dubái africano. En cambio, se ha convertido en un campo de batalla para políticos ávidos de poder, un caldeirão donde las llamas de la ambición y la codicia son constantemente avivadas. Parece una telenovela. Durante décadas, el estado de Rivers ha estado bajo el dominio de un pequeño grupo de padrinos políticos, figuras influyentes que ejercen un poder descomunal, como caciques de la política. Controlan los mecanismos del gobierno, dictando todo, desde contratos y nombramientos hasta la distribución de recursos. Mandan más que el presidente de la comunidad. Su influencia sobre el Estado es tan fuerte que las elecciones se han convertido en meras formalidades. Una escenificación para legitimar su control sobre el poder. Es como si ya supieran el resultado del partido antes de que empiece. La población del estado de Rivers ha sufrido las consecuencias de este sistema tóxico. Es el famoso tiro por la culata. A pesar de las vastas riquezas petrolíferas del estado, la pobreza sigue estando generalizada. Es la paradoja de la abundancia. Las infraestructuras están en ruinas, las escuelas y hospitales están infrafinanciados, y los servicios básicos son precarios. Parece una ciudad fantasma. Los jóvenes, sin oportunidades, son fácilmente atraídos por grupos armados y por el crimen, perpetuando un ciclo vicioso de violencia e inestabilidad. Una bomba de relojería a punto de explotar. El estado de Rivers es un microcosmos de la lucha más amplia de Nigeria contra el clientelismo político. Es la punta del iceberg. Es una historia de advertencia, un recordatorio de los peligros del poder sin control y de la urgente necesidad de reformas. La esperanza es que se den cuenta y las cosas cambien para mejor. La reciente crisis en el estado de Rivers, que culminó en la declaración del estado de emergencia, expuso la enconada lucha de poder entre el gobernador Siminalayi Fubara y su predecesor, Nyesom Wike. Wike, figura destacada en la política del estado de Rivers, eligió a Fubara como sucesor, esperando que fuera un instrumento dócil a sus deseos, como un títere. Sin embargo, Fubara, quizás envalentonado por el peso del cargo, mostró signos de independencia, cuestionando la autoridad de Wike. Ya saben, le salieron alas.
Este choque de titanes, esta batalla por la supremacía en las turbias aguas de la política del estado de Rivers, tuvo consecuencias devastadoras para el estado, un verdadero desastre. Las acusaciones de corrupción, violencia e intimidación se volvieron rutina, como una telenovela. La Asamblea Estatal, símbolo de la representación democrática, yacía en ruinas, demolida por orden de Fubara. Un brutal recordatorio de la fragilidad de las instituciones democráticas frente al poder bruto, como un polvorín. La lucha por el poder entre Fubara y Wike no es una simple pelea de patio de colegio. Refleja las profundas divisiones dentro del partido en el poder, el Partido Democrático Popular, PDP, y la fragilidad de la democracia nigeriana. Es un brutal recordatorio de que incluso en el siglo XXI, el fantasma del clientelismo político, como el amiguismo, continúa acechando a Nigeria, minando sus instituciones democráticas y amenazando su estabilidad. Con la crisis en el estado de Rivers agravándose y amenazando el propio tejido de la nación, el gobierno federal se vio obligado a intervenir. Ante la creciente presión para restaurar el orden, el presidente Bola Tinubu declaró el estado de emergencia en el estado, suspendiendo al gobernador Fubara y nombrando un administrador provisional. Esta medida radical, una clara señal de la gravedad de la situación, causó una gran conmoción en todo el país, un auténtico revuelo. Declarar el estado de emergencia no es una decisión que se tome a la ligera. Representa un fallo en los procesos democráticos normales, un reconocimiento de que la situación se ha deteriorado hasta tal punto que son necesarias medidas extraordinarias, como intentar apagar un fuego con gasolina que ha salido mal. Suspender a un gobernador democráticamente elegido, incluso acusado de malversación, crea un precedente peligroso, ¿sabes? Como abrir la caja de Pandora. La intervención del gobierno federal en el estado de Rivers es un arma de doble filo. Por un lado, es necesaria para restaurar el orden y evitar que la situación empeore aún más, antes de que todo se vaya al garete. Por otro, corre el riesgo de ser vista como abuso de poder, un intento del gobierno central de imponer su voluntad a una región rebelde, metiéndose donde no le llaman. Quinto acto, la Asamblea en ruinas, un símbolo de conflicto. La demolición de la Asamblea Legislativa del estado de Rivers, por orden del gobernador Fubara, fue un acto de autoritarismo flagrante, algo así como sacado de una película del oeste. Fue un ataque simbólico contra el corazón de la democracia, un mensaje a la cara, del tipo, ¿sabes con quién estás hablando? De que Fubara no toleraría oposición a su gobierno. El edificio de la Asamblea, antes un lugar de debates y leyes, yacía en ruinas, un retrato de la fragilidad de las instituciones democráticas frente a la fuerza bruta, como en esas telenovelas de la tarde. La demolición no fue solo un acto de destrucción física, no fue solo derribar paredes, fue un ataque a los principios básicos de la democracia, la representatividad, la responsabilidad y el imperio de la ley, como una chapuza a la española, pero al revés. Mandó un mensaje siniestro al pueblo de Rivers. Sus voces no valían nada, sus representantes electos eran insignificantes, como cuando tu equipo pierde 7-1. Las ruinas de la Asamblea son un recordatorio amargo de la fragilidad de la democracia en Nigeria, una verdadera vergüenza. Simbolizan los problemas que el país enfrenta en busca de una buena gobernanza y un Estado de Derecho, una telenovela que parece no tener fin. La crisis en el estado de Rivers ha generado una onda expansiva en toda la economía nigeriana. El estado, que alberga una parte significativa de la industria del petróleo y el gas de Nigeria, ha visto caer su producción, a medida que los inversores se mostraban recelosos ante la escalada de violencia e inestabilidad política. Como dice el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. El oleoducto Trans-Níger, una arteria vital que transporta petróleo crudo a las terminales de exportación, se ha convertido en un objetivo para los militantes, perjudicando aún más la producción de petróleo y costándole al país millones de dólares en ingresos perdidos. Es un auténtico tiro por la culata. Las consecuencias económicas de la crisis se han sentido mucho más allá de las fronteras del estado de Rivers. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Nigeria, que ya luchaba contra una miríada de desafíos económicos, ha visto cómo su moneda, la naira, se debilitaba y su calificación crediticia se reducía. La situación se está poniendo fea.
La crisis ha servido como un brutal recordatorio de la interconexión entre la estabilidad política y la prosperidad económica. Una mano lava la otra. La situación de seguridad en el estado de Rivers también se ha deteriorado rápidamente. La cosa está que arde. Bandas armadas, supuestamente patrocinadas por políticos, recorrían las calles, aterrorizando a los residentes y participando en violentos tiroteos con las fuerzas de seguridad. Se ha liado parda. La violencia ha dejado innumerables víctimas, ha desplazado a miles de personas y ha creado un clima de miedo e impunidad. Parte el alma. La verdadera tragedia de la crisis en el estado de Rivers es la erosión de la confianza que ha generado. La población, atrapada en el fuego cruzado de una lucha de poder implacable, ha perdido la fe en sus líderes, en el proceso político y en la propia noción de democracia. Los ciudadanos se han vuelto descreídos y cínicos. Sus esperanzas de un futuro mejor naufragando en los arrecifes de la corrupción, la violencia y la impunidad. La crisis ha expuesto las profundas divisiones dentro de la sociedad nigeriana, divisiones que han sido explotadas por políticos sin escrúpulos para su propio beneficio, como esos que aparecen en los anuncios políticos. También ha destacado la incapacidad de las instituciones del país para hacer valer el Estado de Derecho y proteger los derechos de sus ciudadanos, una situación que recuerda bastante al jeitinho brasileiro, pero en un contexto mucho más serio. El pueblo del estado de Rivers, y de hecho todos los nigerianos, merecen más. Merecen algo mejor que un samba de una nota so. Merecen líderes que antepongan los intereses del pueblo a los suyos propios, que se esfuercen por construir una sociedad justa e igualitaria, que no hagan promesas vacías como un político en campaña electoral. La crisis en el estado de Rivers no es un incidente aislado. Es solo el último capítulo de la larga y turbulenta historia del delta del Níger, una región que ha sufrido décadas de violencia, degradación ambiental y marginación política. El descubrimiento de petróleo en el delta del Níger en la década de 1950, en vez de traer prosperidad, trajo una maldición. Las riquezas petrolíferas de la región, en lugar de ser usadas para mejorar la vida de sus habitantes, fueron desviadas por una élite corrupta, dejando tras de sí un legado de pobreza, contaminación y resentimiento. Es como la historia del petróleo en Brasil, pero peor. Los habitantes del delta del Níger, con sus tierras y medios de subsistencia devastados por la industria petrolífera, se rebelaron, exigiendo una mayor participación en las riquezas del petróleo y el fin de la degradación ambiental, igual que los movimientos sociales que vemos aquí en España luchando por justicia social. Sus reivindicaciones fueron recibidas con fuerza bruta. El gobierno nigeriano, buscando proteger sus beneficios con el petróleo, reaccionó con represión militar, alimentando un ciclo de violencia y represión. Recuerda un poco a las dictaduras militares en América Latina, ¿verdad? La crisis en el estado de Rivers es un recordatorio brutal de que los problemas que asolan el delta del Níger desde hace décadas continúan transformando la historia de la región. Un recordatorio de los peligros de la maldición de los recursos naturales y de la necesidad urgente de un desarrollo justo e igualitario. Tenemos que aprender de los errores de los demás para no repetirlos aquí. La crisis en el estado de Rivers es un microcosmos de los desafíos más amplios que enfrenta Nigeria. Es un recordatorio brutal de la fragilidad de la democracia frente al clientelismo político, la corrupción y la impunidad. Es como dice el refrán, el que parte y reparte, se queda con la mejor parte. Los eventos en el estado de Rivers deberían servir de alerta para todos los nigerianos. Una llamada a la acción para recuperar su democracia de las manos de aquellos que buscan explotarla en beneficio propio. Es hora de poner fin a esto, basta ya de apaños. Necesitamos soluciones reales. El clientelismo político es un cáncer que corroe el propio tejido de la sociedad nigeriana. Mina el Estado de Derecho, erosiona la confianza pública y perjudica el desarrollo económico. Es como tirar el dinero por la ventana, un verdadero desperdicio. Es una amenaza no solo para la democracia de Nigeria, sino para su propio futuro. El futuro de nuestros niños, el futuro de nuestro país está en juego. La intervención del gobierno federal en el estado de Rivers es un primer paso necesario para restablecer el orden y la estabilidad. Sin embargo, esto no es suficiente. Es como intentar vaciar el océano con un cubo. Necesitamos ir a la raíz del problema.
Atacar las causas profundas de la crisis exige un cambio fundamental en la cultura política de Nigeria. Un abandono de la política de favoritismo en pro de un sistema basado en la responsabilidad, la transparencia y el Estado de Derecho. Se acabaron los chanchullos. Necesitamos un juego limpio. La lucha contra el clientelismo político es una lucha por el alma de Nigeria. Es una lucha en la que todos los nigerianos deben participar si quieren construir un futuro más justo, más equitativo y más próspero para sí mismos y para las generaciones futuras. Vamos juntos a construir una Nigeria mejor, un futuro digno para todos nosotros.